Isabela Martínez sostiene la taza de café con ambas manos, intentando absorber el calor a través de la porcelana mientras observa la lluvia azotar contra la ventana de su apartamento en Seattle. 6 años. 6 años desde que su hermana gemela, Rebecca, desapareció sin dejar rastro en un hostel en Granada, Nicaragua. El café se enfría en sus manos mientras estudia una vez más las fotos impresas esparcidas sobre la mesa de madera. Rebecca sonriendo junto a mochileros desconocidos, Rebecca explorando mercados coloridos, Rebecca caminando hacia las montañas volcánicas con un grupo de turistas. La última foto es del 15 de marzo de 2019. El teléfono vibra sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Isabela reconoce inmediatamente el número internacional. Es el detective Carlos Mendoza, de la Policía de Granada. Señora Martínez, la voz áspera atraviesa el océano con urgencia. Necesita venir a Nicaragua. Hemos encontrado algo. Isabela siente una opresión en el estómago. ¿Qué? ¿Qué han encontrado? Una cueva. En las montañas cerca de Masaya. Había cosas que pertenecían a su hermana. Y otras cosas que necesitan ser vistas para ser comprendidas. El silencio se extiende entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Isabela cierra los ojos, percibiendo el familiar olor a café mezclado con el aroma a lluvia que entra por la ventana entreabierta. Voy en camino. 24 horas después, Isabela pisa de nuevo el aeropuerto de Managua, el calor húmedo de Centroamérica envolviéndola como un abrazo sofocante. El detective Mendoza la espera en la sala de llegadas, su rostro marcado por el tiempo y la exposición al sol tropical. Es un hombre bajo de mediana edad, con ojos oscuros que parecen cargar el peso de muchos casos sin resolver. Perdóneme por traerla hasta aquí sin más detalles, dice él mientras caminan hacia el estacionamiento. Pero había cosas en la cueva que, bueno, es mejor que lo vea con sus propios ojos. El trayecto a Granada es silencioso. Isabela observa el paisaje familiar pasar por la ventana del coche, vendedores de frutas en las orillas de las carreteras, niños corriendo entre casas coloridas, volcanes distantes emergiendo de la neblina matutina. Todo exactamente como lo recordaba de su primera visita, cuando vino a buscar a Rebecca por primera vez, desesperada y llena de esperanza. La cueva fue descubierta por casualidad. Mendoza finalmente rompe el silencio. Un grupo de espeleólogos estadounidenses explorando el sistema de grutas volcánicas cerca del Parque Nacional Masaya. Encontraron una entrada escondida, sellada con piedras. Cuando la abrieron, él se detiene, sus manos apretando el volante. Bueno, ya verá. Se detienen primero en el hostal donde Rebecca se hospedó. Casa Cocibolca es un edificio colonial amarillo con un patio interior repleto de plantas tropicales. Isabela reconoce inmediatamente el lugar de las fotos que ha visto cientos de veces. María, la dueña, una mujer nicaragüense de 50 años con el cabello gris recogido en un moño, las recibe con expresión seria. Nunca olvidé a su hermana, dice María, sirviéndoles café fuerte en tazas pequeñas. Rebecca era especial, diferente a los demás turistas. Hablaba español muy bien, se interesaba por nuestra cultura, por nuestras tradiciones antiguas. Tradiciones antiguas. Isabela pregunta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. María intercambia una mirada significativa con Mendoza. Ella hacía muchas preguntas sobre las leyendas locales, sobre los rituales indígenas que aún se realizan en las montañas. Algunos turistas se interesan por estas cosas, pero Rebecca, ella parecía querer más que simple curiosidad turística. ¿Qué tipo de rituales? La voz de Isabela suena más áspera de lo que pretendía. Grupos que preservan las antiguas tradiciones de los pueblos originarios, ceremonias de sanación, invocaciones espirituales, normalmente inofensivas, pero María duda. También hay grupos más extremistas, personas que mezclan el cristianismo con prácticas ancestrales de forma peligrosa. Isabela siente el café quemarle la garganta. ¿Cree que Rebecca se involucró con esos grupos? No lo sé, pero en la última semana antes de desaparecer, ella salía temprano todas las mañanas y solo regresaba al anochecer, siempre sola.
siempre con esa mirada, como si hubiera encontrado algo que estaba buscando desde hacía mucho tiempo. Mendoza se inclina hacia adelante. María, necesito que le cuente a la señora Martínez sobre el hombre. María suspira profundamente. Había un hombre que aparecía aquí de vez en cuando, alto, de piel clara, hablaba español con acento estadounidense, decía ser antropólogo, interesado en documentar rituales indígenas. Conversó mucho con Rebeca en las últimas semanas. ¿Cómo se llamaba? Isabela pregunta, con el corazón acelerado. Dijo que era el doctor Thomas Kane, pero nunca confié en él. Había algo en sus ojos, algo frío. El nombre resuena en la mente de Isabela, como una campana lejana. Thomas Kane. Lo anota mentalmente para investigar tan pronto como sea posible. 2 horas después, Isabela se encuentra en la entrada de una cueva escondida en la ladera volcánica del Parque Nacional Masaya. El olor a azufre flota en el aire húmedo, mezclado con el aroma a tierra mojada y vegetación tropical. 3 espeleólogos estadounidenses esperan junto con 2 policías locales, todos usando equipo de seguridad y linternas potentes. La entrada estaba completamente sellada, explica la doctora Jennifer Hayes, una de las espeleólogas. Piedras apiladas deliberadamente, no un derrumbe natural. Cuando finalmente logramos abrirla, encontramos un sistema de cámaras que se extiende por cientos de metros dentro de la montaña. Isabela se coloca el casco y ajusta la linterna. Sus manos tiemblan ligeramente mientras sigue al grupo a través de la entrada estrecha. El aire dentro de la cueva es fresco y húmedo, cargado de ecos que transforman cada paso en susurros fantasmagóricos. La primera cámara es amplia, con un techo alto que se pierde en la oscuridad. Las linternas revelan pinturas rupestres en las paredes, símbolos indígenas mezclados con imágenes cristianas, figuras humanas en posiciones ritualísticas, representaciones de serpientes y aves sagradas. Pero es en el centro de la cámara, donde Isabela ve algo que le hiela la sangre, un altar improvisado hecho de piedras volcánicas, cubierto por telas que alguna vez fueron blancas, pero ahora están manchadas de marrón oscuro. Alrededor del altar, velas derretidas forman montañas de cera solidificada, y sobre una pequeña saliente rochosa al lado del altar, cuidadosamente dispuestos como ofrendas sagradas, están las pertenencias de Rebeca. Isabela reconoce inmediatamente a mochila roja que Rebeca siempre llevaba, ahora descolorida y cubierta de moho. Junto a ella, la cámara digital que Rebeca usó para documentar su viaje, el collar con el dije de plata que ambas habían comprado juntas en una feria artesanal en Seattle, y el diario de cuero marrón que Rebeca escribía religiosamente desde la adolescencia. Encontramos más cosas en la segunda cámara, dijo Mendoza suavemente, observando a Isabela acercarse a los objetos con reverencia. Isabela tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban húmedas pero legibles. Lo abrió en la última entrada fechada, 20 de marzo de 2019. Hoy es el día. El doctor Kane me mostró el verdadero camino. Él dice que fui elegida, que mi llegada aquí no fue coincidencia. Las ceremonias de las últimas semanas me prepararon para esto. Siento una paz que nunca antes había sentido. Si algo me sucede, quiero que Isabela sepa que hice una elección, que finalmente encontré un propósito más grande que yo misma. El ritual de renacimiento ocurre esta noche. Cuando salga el sol, seré una persona diferente, o ya no seré una persona, pero seré libre. Isabela sintió que las piernas le fallaban. El doctor Keynes la sujetó del brazo, ayudándola a apoyarse en una formación rocosa. Hay más, dijo Mendoza amablemente, en la segunda cámara. El paso a la segunda cámara era estrecho, obligándolos a caminar en fila india. El olor a azufre se intensificaba, mezclado con algo dulce y nauseabundo que Isabela no podía identificar. Al emerger en la segunda cámara, ella comprendió inmediatamente por qué Mendoza había insistido en que ella viniera personalmente. La cámara era más pequeña, más íntima. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, pegadas con algún tipo de resina natural. Todas mostraban mujeres jóvenes turistas americanas y europeas, algunas solas,
otras en grupos. Isabela reconoció algunas de las caras de los reportes de personas desaparecidas que había investigado obsesivamente en los últimos 6 años. En el centro de la cámara, otro altar, este hecho enteramente de huesos humanos cuidadosamente dispuestos en patrones geométricos. Sobre el altar, una Biblia abierta en un pasaje del Apocalipsis, las páginas amarillentas por la humedad, y clavado en la pared detrás del altar, un mapa detallado de Centroamérica con puntos rojos marcando localizaciones en diferentes países. ¿Cuántas?, preguntó Isabela, su voz saliendo como un susurro. Por lo que hemos podido identificar hasta ahora, al menos 15 mujeres han desaparecido en la región en los últimos 10 años, respondió Mendoza, todas turistas jóvenes, todas viajando solas, todas alojadas en hostales locales antes de desaparecer. Isabela se acercó a las fotografías, estudiando cada rostro, mujeres rubias, morenas, pelirrojas, de diferentes nacionalidades, pero todas con una expresión similar en las fotos, un brillo en los ojos que ella reconocía como esperanza, aventura, la emoción de descubrir algo nuevo, la misma expresión que Rebeca tenía en las últimas fotos que envió. Este lugar, dijo ella, tocando las paredes ásperas de la cueva, no es solo donde él las trajo, es donde él las mantenía. Creemos que sí, confirmó el Dr. Hayes. Encontramos evidencia de que las cámaras fueron usadas como vivienda por periodos prolongados. Restos de comida, utensilios de cocina improvisados, áreas que parecen haber sido usadas como dormitorios. ¿Y los cuerpos?, preguntó Isabela, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. No hemos encontrado restos mortales humanos, dijo Mendoza. Aún no. Isabela notó la vacilación en su voz. Pero hay una tercera cámara, más profunda. Aún no hemos podido abrirla completamente. La entrada está parcialmente obstruida por un derrumbe que parece haber sido intencional. En ese momento uno de los policías locales se acercó corriendo, jadeante. Susurró algo urgentemente al oído de Mendoza, quien inmediatamente palideció. ¿Qué pasó?, preguntó Isabela, sintiendo la adrenalina comenzar a correr por sus venas. Acaban de detener a un hombre en el aeropuerto de Managua intentando salir del país con pasaporte falso, dijo Mendoza, al Dr. Thomas Kane. El mundo pareció desacelerar alrededor de Isabela. 6 años de preguntas sin respuesta, 6 años de noches en vela imaginando lo que había pasado con Rebeca, y finalmente estaba a punto de enfrentarse al hombre responsable. Quiero hablar con él, dijo ella, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Isabela, el doctor Hayes comenzó, tal vez no sea una buena idea. Quiero hablar con él, Isabela repitió, esta vez con una determinación que hizo que todos en la cueva guardaran silencio. El viaje de regreso a Granada pasó en un borrón de paisajes tropicales y pensamientos tumultuados. Isabela sostenía el diario de Rebeca contra su pecho, releyendo mentalmente cada palabra de la última entrada. El ritual de renacimiento. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué Rebeca había escrito con tanta certeza como si supiera exactamente lo que estaba eligiendo? La comisaría de Granada era un edificio bajo de concreto con paredes pintadas de azul descolorido. Isabela esperó en una sala pequeña y sofocante escuchando el zumbido de un ventilador de techo descompuesto mientras Mendoza hablaba con sus superiores. Cuando finalmente la llamaron, sus manos estaban sudadas y su corazón latía tan fuerte que ella estaba segura de que todos en la sala podían oírlo. El Dr. Thomas Kane no era lo que ella había imaginado. Era un hombre de apariencia común, quizás a finales de los 40 años, cabello castaño comenzando a encanecer en las sienes, gafas de montura metálica. Podría ser fácilmente un profesor universitario o un bibliotecario. Pero cuando él levantó la mirada para encontrarla de ella, Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo inquietante en su mirada, una calma antinatural, como si él la estuviera observando desde una gran distancia emocional. Debes ser la hermana de Rebeca, dijo él, su voz suave y educada. Ella hablaba mucho de ti. Isabela sintió la rabia subir por su garganta como bilis. ¿Dónde está mi hermana? Kane sonrió,
una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rebeca hizo una elección, al igual que todas las demás. Yo solo les mostré el camino. ¿Qué camino? Isabela se inclinó hacia adelante, sus manos apretadas en puños sobre la mesa de metal. ¿Qué camino lleva a una persona de 28 años a desaparecer sin dejar rastro? El camino de la trascendencia, respondió Kane, su voz adoptando un tono casi religioso. Tú no lo entenderías. Rebeca lo entendió. Ella vio más allá de las limitaciones de la existencia mundana. Mendoza, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. Señor Kane, hemos encontrado evidencia de que al menos 15 mujeres desaparecieron después de entrar en contacto con usted. ¿Dónde están? Kane rió, un sonido bajo e inquietante. Están donde eligieron estar. Yo no fuerzo a nadie, solo ofrezco una alternativa a quienes están listos para recibirla. ¿Qué tipo de alternativa?, preguntó Isabela, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. La liberación del ciclo interminable de sufrimiento que llamamos vida, la unión con algo más grande, más puro. Kane se recostó en su silla, completamente relajado a pesar de las esposas. Rebeca sufría cuando la conocí. Todas ellas sufrían, perdidas, buscando significado en un mundo que no lo ofrece. Yo les ofrecí algo que ustedes nunca podrían, paz verdadera. Isabela sintió lágrimas calientes resbalar por su rostro. Ella no sufría. Rebeca estaba viajando, explorando el mundo, viviendo su vida. Ah, pero sí lo estaba, ¿no? Kane inclinó la cabeza, estudiando a Isabela con interés científico. ¿Por qué crees que vino a Centroamérica sola? ¿Por qué estaba tan interesada en rituales de purificación espiritual? Rebeca buscaba una salida de algo, algo que no podía compartir ni siquiera con su hermana gemela. Las palabras de Kane golpearon a Isabela como puñetazos físicos. Recordó las últimas conversaciones con Rebeca antes del viaje, cómo su hermana se había mostrado distante, preocupada por algo que se negaba a discutir. Rebeca había mencionado sentirse perdida y sin propósito, pero Isabela había asumido que era solo una fase, el tipo de cuestionamiento existencial que todos enfrentamos en algún momento. Está mintiendo, dijo Isabela, pero su voz sonó menos convincente de lo que le hubiera gustado. ¿Lo estoy? Kane sonrió de nuevo. Pregúntate a ti misma, Isabela. ¿Por qué Rebeca nunca contó sobre los correos electrónicos que intercambiábamos meses antes de venir a Nicaragua? ¿Por qué nunca mencionó las sesiones de terapia que estaba haciendo o los antidepresivos que estaba tomando? El mundo de Isabela pareció inclinarse sobre su eje. Rebeca tomando antidepresivos, correos electrónicos con este hombre. ¿Cómo era posible sin que ella lo supiera? Como si leyera sus pensamientos, Kane continuó. Las gemelas siempre creen que se conocen perfectamente, pero ustedes dos no eran tan cercanas como te gustaría creer, ¿verdad? Rebeca tenía sus secretos, así como tú probablemente tienes los tuyos. Isabela se levantó abruptamente, la silla raspando contra el suelo de cemento. Basta. ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué hiciste con ella? Kane se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos estudiando algo más allá de la pared detrás de Isabela. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda la pretensión religiosa anterior, sonando extrañamente vacía. La tercera cámara en la cueva. Cuando logren abrirla, encontrarán sus respuestas. Mendoza se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay en la tercera cámara? El fin del viaje, respondió Kane simplemente. Antes de que pudieran hacer más preguntas, Kane solicitó un abogado y se negó a decir nada más. Isabela salió de la comisaría sintiéndose como si hubiera corrido una maratón. El calor tropical de Granada la golpeó como una pared cuando salió a la calle, pero aún así temblaba. Esa noche, sola en su habitación en la casa Cocibolca, Isabela finalmente tuvo acceso a la cuenta de correo electrónico de Rebeca a través de información que Mendoza había obtenido con una orden judicial. Lo que encontró la dejó nauseabunda. Meses de correspondencia entre Rebeca y Kane, comenzando como conversaciones aparentemente inocentes sobre antropología y culturas indígenas, pero gradualmente transformándose en algo más siniestro.
Cain había identificado cuidadosamente las vulnerabilidades de Rebeca a su depresión no tratada, sus sentimientos de inadecuación, su búsqueda desesperada de significado, y las había explotado con precisión quirúrgica. «Estás destinada a algo más grande, Rebeca», él había escrito en un correo electrónico. «Tu alma sensible no fue hecha para soportar la brutalidad del mundo moderno. Hay antiguas tradiciones que ofrecen liberación para almas como la tuya». Isabela leyó hasta tarde en la noche cada correo electrónico revelando más sobre la hermana que ella pensaba conocer perfectamente. Rebeca había estado luchando contra pensamientos suicidas, sintiéndose sobrecargada por la presión de su carrera como abogada corporativa, cuestionando si su vida tenía algún significado real, y Cain le había ofrecido exactamente lo que ella más desesperadamente quería: una salida que parecía noble y llena de propósito. Cuando Isabela finalmente logró dormir, sus sueños fueron poblados por imágenes de la cueva, fotografías de mujeres desaparecidas y la voz suave de Cain resonando en las profundidades rocosas. Al día siguiente, un equipo de especialistas había logrado limpiar parcialmente la entrada de la tercera cámara. Isabela insistió en estar presente cuando finalmente lograran abrirla, a pesar de las protestas de Mendoza sobre la seguridad estructural de la cueva. La tercera cámara era diferente a las otras dos, más pequeña, más natural, como si hubiera sido formada por procesos volcánicos en lugar de excavada por humanos. El aire era más denso aquí, cargado de humedad y algo que Isabela solo podía describir como el olor a muerte. En el centro de la cámara había un lago subterráneo, sus aguas negras reflejando la luz de sus linternas como un espejo sombrío. Las paredes alrededor del lago estaban cubiertas por más pinturas rupestres, estas más elaboradas que las anteriores: figuras humanas sumergiéndose en las aguas oscuras, emergiendo como entidades etéreas, serpientes gigantescas envolviendo cuerpos femeninos en abrazos mortales. «Dios mío», susurró el doctor Haydes, su linterna revelando algo que hizo que todos en la cueva guardaran silencio. A lo largo de la orilla del lago, dispuestos en posiciones ritualísticas, yacían esqueletos humanos. 15, quizás más, algunos aún con fragmentos de ropa que habían resistido la descomposición. Collares, pulseras y otros accesorios personales brillaban débilmente a la luz de las linternas. Isabela se acercó lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo resonar en las paredes de la cueva. Uno de los esqueletos, colocado frente al lago como si estuviera meditando, lucía un collar familiar. Isabela se arrodilló junto a los restos, sus manos temblando mientras tocaba el dije de plata que ella misma había ayudado a Rebeca a elegir. Mendoza se acercó y puso una mano gentil en su hombro. «Lo siento mucho, Isabela». Isabela tomó el diario de Rebeca que aún llevaba consigo y lo abrió en la última página. Con una linterna, iluminó las palabras escritas por su hermana 6 años antes. «El ritual de renacimiento ocurre esta noche. Cuando salga el sol, seré una persona diferente. O ya no seré una persona, pero seré libre». «Él no las mató», dijo Isabela, su voz resonando en la húmeda cueva. «Él las convenció de que se mataran». La doctora Hayes se acercó a otro esqueleto y encontró algo que hizo que todos se acercaran. Era una grabadora digital, aún funcionando a pesar de los años de humedad. Con manos temblorosas, pulsó el botón de reproducción. La voz de Rebeca llenó la cueva, clara y decidida. «Mi nombre es Rebecca Mitchell. Es 20 de marzo de 2019, ve que aproximadamente medianoche. Si alguien encuentra esta grabación, quiero que sepan que tomé una decisión consciente». El doctor Cain me mostró la verdad sobre la existencia humana, sobre el ciclo infinito de sufrimiento que llamamos vida. Esta noche, junto con mis hermanas espirituales, voy a participar en un antiguo ritual de liberación. No es suicidio, es trascendencia. Cuando nuestros cuerpos dejen de funcionar, nuestras almas se unirán con las aguas sagradas de esta cueva y encontrarán la paz que buscamos. La grabación continuó por unos minutos más, Rebeca describiendo los meses de preparación espiritual con Cain, las drogas alucinógenas que él les había dado para expandir sus conciencias,
los rituales de purificación que gradualmente las habían preparado para el acto final de liberación. Isabela apagó la grabadora, incapaz de escuchar más. Miró alrededor de la cueva, viendo ahora no solo esqueletos, sino a las mujeres que alguna vez fueron jóvenes como Rebeca, perdidas y vulnerables, manipuladas por un hombre que había transformado su carisma y conocimiento de psicología en instrumentos de muerte. ¿Cuántos otros lugares como este existen?, preguntó a Mendoza. Estamos investigando. El mapa que encontramos en la segunda cámara muestra ubicaciones en Guatemala, Costa Rica, Honduras. Kane pudo haber estado activo por décadas. Isabela se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo por el tiempo que pasó arrodillada en el húmedo suelo de la cueva. Miró una vez más los restos de Rebeca, memorizando la posición en la que su hermana había elegido pasar sus últimos momentos. Ella estaba sufriendo, dijo Isabela finalmente, admitiendo algo que se había negado a aceptar durante 6 años. Ella realmente estaba sufriendo, y yo no me di cuenta. Eso no es tu culpa, dijo la doctora Hayes con gentileza. Personas como Kane son expertas en identificar y explotar vulnerabilidades, saben exactamente cómo acercarse a alguien que está sufriendo. Isabela asintió, pero la culpa aún pesaba en su pecho como una piedra. ¿Cómo no se había dado cuenta de que Rebeca estaba luchando contra la depresión? ¿Cómo dos personas que habían compartido un útero, crecido juntas, compartido secretos y sueños, podían haberse distanciado tanto sin que ella lo notara? Cuando finalmente salieron de la cueva, el sol se ponía tras las montañas volcánicas, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojos. Isabela respiró el aire fresco con gratitud, intentando eliminar el olor a muerte y humedad de sus pulmones. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó a Mendoza mientras caminaban de vuelta al coche. Kane será juzgado por 15 asesinatos, aunque es difícil probar legalmente que forzó a estas mujeres a matarse. Pero tenemos suficiente evidencia de coerción, manipulación psicológica y formación de una secta destructiva. Pasará el resto de su vida en prisión. Isabela asintió, pero la justicia legal parecía poco consoladora. Nada devolvería a Rebeca, nada cambiaría el hecho de que su hermana había muerto sola, convencida de que la muerte era su única opción de paz. Esa noche, Isabela escribió una larga carta a sus padres, contándoles finalmente la verdad sobre la desaparición de Rebeca. También comenzó a escribir algo más, un blog, un memorial, una advertencia. Quería que el mundo supiera sobre hombres como Thomas Kane, sobre cómo operaban, sobre las señales que las familias debían observar. Si estás leyendo esto, escribió, y reconoces algunas de las señales que describí, si tienes un ser querido que se está aislando, hablando sobre trascendencia espiritual con extraños, o demostrando interés súbito en rituales religiosos extremos, por favor, no ignores estas señales. Y si esta historia te ha conmovido de alguna manera, si te ha hecho pensar en alguien que quieres, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Cuantas más personas sepan sobre depredadores como Kane, más vidas podremos salvar. Cada suscripción, cada compartición, es un arma contra la manipulación y el aislamiento que estos hombres utilizan. Juntos, podemos crear una red de conciencia que proteja a las personas vulnerables. 3 días después, Isabela estaba en el aeropuerto de Managua, preparándose para volver a Seattle. Llevaba consigo el diario de Rebeca, algunas de sus fotografías, y el dije de plata que había identificado sus restos. También llevaba algo más, una comprensión dolorosa pero necesaria de que incluso las personas más cercanas a nosotros pueden cargar secretos que no sabemos cómo compartir. Mientras el avión despegaba, Isabela miró por la ventana a las montañas volcánicas que se habían convertido en la tumba de su hermana. Finalmente había encontrado a Rebeca, pero no de la manera que había soñado durante 6 años. En lugar de un feliz reencuentro, había encontrado una lección brutal sobre la vulnerabilidad humana y los depredadores que se alimentan de ella. Pero también había algo más, una creciente determinación de honrar la memoria de Rebeca, convirtiendo su muerte en algo significativo. Isabela comenzaría una fundación, educaría a la gente sobre las señales de manipulación psicológica,
trabajaría con autoridades internacionales para identificar y capturar a otros depredadores como Cain. Rebecca había buscado un propósito en su vida, y irónicamente, su muerte le había dado a Isabela un propósito que nunca había imaginado tener. Era un intercambio cruel e injusto, pero era la única forma en que Isabela podía darle sentido a la pérdida devastadora. Cuando el avión atravesó las nubes y comenzó su viaje sobre el océano, Isabela abrió el diario de Rebecca por la primera página y comenzó a leer desde el principio. Esta vez, prestaría atención a cada palabra, a cada pista sobre el estado mental de su hermana que había perdido cuando estaba viva. Rebecca había escrito una vez: Isabela siempre cree que puede salvar a todo el mundo, amo eso de ella, pero a veces me siento culpable por no poder ser salvada. Isabela cerró el diario y miró por la ventana del avión. No había logrado salvar a Rebecca, pero quizás podría salvar a otras mujeres. Quizás podría transformar la oscura cueva donde su hermana había muerto en un faro de advertencia que evitaría que otras familias pasaran por lo que ella había pasado. El avión continuó su viaje a través de la noche, llevando a Isabela de vuelta a casa, pero ella sabía que una parte de ella siempre permanecería en esa cueva en las montañas de Nicaragua, junto con Rebecca y las otras mujeres que habían buscado la trascendencia y encontrado solo la muerte. 6 años después de la desaparición de Rebecca, Isabela finalmente tenía sus respuestas. Eran más dolorosas que cualquier cosa que ella hubiera imaginado, pero eran suyas para cargar, y las cargaría con propósito, transformando la tragedia de su hermana en una fuerza para proteger a otras personas de la oscuridad que había consumido a Rebecca. La verdad era simple y terrible. Rebecca había elegido morir porque un hombre cruel y manipulador la había convencido de que la muerte era liberación, pero incluso esa verdad dolorosa no era el fin de la historia. 2 meses después de su regreso a Estados Unidos, Isabela recibió una llamada inesperada de Mendoza. Su voz sonaba diferente, urgente, casi susurrando: Isabela, necesito contarte algo que no pudimos discutir antes. Algo sobre Cain que descubrimos después de que te fuiste. Hay más, continuó Mendoza. Cain escapó. Las palabras resonaron en el silencioso apartamento de Isabela como disparos. ¿Cómo escapó? Durante un traslado entre prisiones, 3 guardias fueron encontrados muertos. Cain desapareció junto con todos los archivos digitales que estaban siendo usados como evidencia. Alguien de adentro ayudó, alguien con acceso de alto nivel. El sol nacía sobre Seattle cuando Isabela terminó de escribir su respuesta. Por primera vez en meses, sonrió, una sonrisa fría y decidida que Cain reconocería si la viera. Él había buscado una nueva víctima, pero había encontrado a su peor adversaria. La caza apenas comenzaba.